4 abogados y 2 escoltas de seguridad rodearon el puesto de comida para llevar de Carmen en una tarde cualquiera. Le mostraron la fotografía de un anciano al que ella alimentaba gratis desde hacía meses. ¿Dónde está?, preguntaron. Carmen se quedó helada. Pensó que el hombre había cometido algún delito grave, pero cuando revelaron quién era realmente aquel anciano, su vida cambió para siempre. La esquina de la calle de las Flores, con la avenida de la Constitución, bullía a las 2 de la tarde. Era la hora punta en la que todo el mundo salía de las oficinas y talleres buscando comida rápida, barata, y que saciara el hambre de verdad. Y era allí, bajo una sombrilla roja bastante desgastada, donde Carmen montaba su puesto ambulante todos los días desde que salía el sol. De 42 años, de rasgos marcados, manos curtidas por el trabajo y ojos cansados, pero llenos de determinación. Carmen era vendedora ambulante, y aquel puesto de guisos caseros no era solo un trabajo, era su supervivencia, el alquiler pagado de su piso en el barrio, la comida de sus hijos y el pago de la luz que no podía retrasarse. Aquella mañana, como todas las demás, terminó de acomodar las ollas de aluminio de las que aún subía el vapor. Arroz blanco suelto, lentejas guisadas con ajo y cebolla, estofado de ternera, tierno, patatas fritas crujientes. El aroma subía por la calle y atraía a la gente desde lejos. «Carmen, dame 2 menús grandes», gritó un repartidor, deteniendo su moto sobre la acera. «Ya van, Antonio», respondió ella, cogiendo 12 guandos, envases desechables, y llenándolos con generosidad. Mientras servía, su mirada recorrió la esquina y entonces lo vio. Estaba allí, otra vez, el anciano, de pie bajo la sombra de un plátano de sombra al otro lado de la calle, observando el puesto con esa actitud silenciosa, casi invisible. Llevaba ropa vieja, limpia pero muy gastada. Un pantalón vaquero con parches en las rodillas, una camisa de franela desteñida, alpargatas gastadas, y el cabello canoso despeinado, un rostro surcado por el tiempo y por una vida difícil, pero eran sus ojos los que llamaban la atención. Ojos de quien tenía hambre. No, el hambre de quien se había olvidado de almorzar, ni el hambre de quien no sabía si comería aquel día, sino un hambre silenciosa, de esa que no pide pero que implora con la mirada. Hacía ya 3 meses que aparecía siempre a la misma hora, en el mismo lugar, completamente callado. Nunca se acercaba, nunca pedía nada, solo se quedaba allí observando. El primer día, Carmen lo había ignorado. El segundo, sintió una opresión en el pecho. Al tercero, no pudo aguantar más. Llenó un envase hasta los bordes, cogió un vaso de zumo de naranja y cruzó la calle. «Señor», lo llamó, extendiéndole la comida. «Tome, hoy invita a la casa». El anciano la miró con sorpresa, no con desconfianza, ni con vergüenza, sino con una pura sorpresa, como si hiciera muchísimo tiempo que nadie le ofrecía nada, sin esperar algo a cambio. Aceptó la fiambrera con las manos temblorosas e hizo una lenta inclinación de cabeza. No pronunció palabra, simplemente se sentó bajo el árbol, abrió la tapa y empezó a comer despacio, saboreando cada bocado con profunda gratitud. Y así comenzó todo. Todos los días, a las 2 de la tarde, el anciano aparecía y Carmen le preparaba un menú sin cobrarle nada, sin esperar nada, simplemente porque sí. Los clientes habituales se dieron cuenta. «Carmen, te has vuelto loca», le dijo doña Manuela, una vecina que compraba allí cada martes. «¿Vas a alimentar a ese viejo para siempre? La comida no cae del cielo, ¿sabes? Mientras Dios me dé fuerzas para cocinar, él comerá», respondió Carmen con firmeza. «Mujer, demasiada bondad es tontería», refunfuñó el señor Joaquín, dueño del kiosco de prensa de al lado. «Esta gente siempre vuelve pidiendo más, ya lo verás». Carmen no respondía. No merecía la pena. Sabía que la gente juzgaba, pero también recordaba lo que su madre siempre le decía antes de fallecer. «Hija, si tienes comida y alguien cerca de ti tiene hambre, compártela, no importa quién sea, porque un día podría ser tú la que lo necesite». Y Carmen nunca lo olvidó. Los días fueron pasando. El anciano seguía apareciendo, siempre callado, siempre agradecido.
A veces sonreía levemente al recibir la comida, otras veces solo asentía, pero nunca faltaba. Carmen empezó a reparar en pequeños detalles. El hombre siempre venía aseado. Sus ropas eran viejas, pero no estaban sucias. Su cabello, aunque desordenado, no denotaba abandono extremo. Las uñas estaban cuidadas. No parecía alguien totalmente desamparado, pero tampoco alguien que tuviera donde caerse muerto. Y jamás hablaba. Hasta aquel día. Era un jueves nublado. Carmen estaba cerrando el último envase de la mañana, cuando sintió a alguien parado al lado de su mesa. Se giró y vio al anciano más, cerca de lo habitual. La miró con aquellos ojos cansados, pero cargados de un sentimiento que ella no lograba descifrar. Y entonces, por primera vez en 3 meses, habló. «Muchas gracias». Su voz era ronca, baja, pero firme. Carmen sintió un escalofrío, no de miedo, sino de una honda emoción. Dudó un instante, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. «Es solo comida. Todo el mundo merece comer». El anciano asintió despacio, cogió su fiambrera y regresó bajo la sombra del árbol. Carmen se quedó inmóvil, mirándolo. Algo dentro de ella le decía que ese hombre cargaba con una gran historia, pero decidió no hacer preguntas. No era asunto suyo, solo importaba que no pasara hambre. Aquella tarde, al recoger el puesto, Carmen contó el dinero del día. Había sido una buena jornada. Al pasar junto al árbol donde el anciano solía sentarse, se detuvo. Él ya había marchado, pero sobre una piedra, cuidadosamente doblado, había un pañuelo, blanco, viejo pero limpio, y encima, una palabra garabateada con bolígrafo azul. «Gracias». Carmen recogió el pañuelo, se lo estrechó contra el pecho, y sintió que los ojos se le humedecían. No lo sabía, pero en menos de una semana todo iba a cambiar. El lunes comenzó exactamente igual que los demás días. Carmen se levantó a las 5 de la mañana, preparó el desayuno para sus hijos, dejó la comida lista en casa y salió antes de que amaneciera. A las 6:30 ya estaba en la esquina, montando su puesto. Ollas, cubiertos, servilletas, todo en su sitio. El movimiento empezó temprano. Oficinistas apresurados, estudiantes con prisa, conductores de reparto que paraban un segundo para recoger su comida. Carmen atendía a todos con su habitual sonrisa, cansada pero genuina. Pasaban poco de la 1 cuando sucedió. 2 berlinas negras de alta gama se detuvieron en la esquina. No eran coches comunes, eran berlinas grandes, de lunas tintadas, impecables. El tipo de vehículo que nunca se detiene en la esquina de un puesto callejero de comida. Carmen frunció el ceño. Las puertas se abrieron y bajaron 4 hombres con trajes oscuros, impecablemente cortados, zapatos relucientes, corbatas perfectamente ajustadas y carteras de cuero en sus manos. Justo detrás de ellos, 2 agentes de seguridad corpulentos, serios, con gafas de sol y actitud militar. El murmullo de la calle disminuyó. La gente empezó a mirar con curiosidad. Carmen sintió que el estómago se le encogía. Los hombres caminaron directamente hacia su puesto. Pasos firmes, semblantes serios, la atmósfera se volvió densa. «Buenos días», dijo el hombre que iba al frente. Era un señor de unos 50 años, de cabello canoso y bien peinado, con una voz grave y pausada. «¿Es usted la señora Carmen?» Ella tragó saliva. «Sí, lo soy. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo?» El hombre intercambió una mirada rápida con los demás y sacó una fotografía del bolsillo interior de su chaqueta. Se la mostró. «¿Conoce a este hombre?» Carmen cogió la foto con las manos temblorosas. Era él, el anciano. La foto era antigua, de cuando era más joven, con el pelo aún oscuro y sin las profundas arrugas en el rostro. Pero la mirada era idéntica, aquellos mismos ojos cansados que ella veía a diario bajo el árbol. «Sí, lo conozco», respondió, devolviendo la fotografía. «Suele venir todos los días sobre las 2 de la tarde. ¿Por qué? ¿Ha hecho algo malo?» Los 4 hombres volvieron a mirarse. Uno de ellos, más joven y con gafas finas, dio un paso adelante. «No, señora, no ha hecho nada malo». Su voz era educada, pero firme. «Somos abogados y llevamos meses buscándolo».
Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Meses?, repitió la mujer incrédula. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? El abogado de más edad suspiró hondo, como si midiera sus palabras. Es un asunto delicado. Necesitamos hablar con él en persona. ¿Podría decirnos desde cuándo viene por aquí? Desde hace unos 3 meses, respondió Carmen, todavía tensa. Casi no habla, solo come y se va. ¿Ha mencionado dónde vive o a dónde va después? No, nunca le pregunté. No es asunto mío. El abogado asintió con respeto. Entiendo. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar ahora? No lo sé. Solo aparece alrededor de las 2. El hombre miró su chencho. Reloj de pulsera, un reloj caro, dorado, que brillaba bajo el sol. Las 1:45, murmuró. Se giró hacia los demás. Esperaremos. Carmen abrió los ojos de par en par. ¿Esperar aquí? Sí, si no le importa. Yo. No me importa, pero titubeó Carmen, mirando alrededor. Los clientes habituales estaban paralizados, contemplando la escena con evidente curiosidad. ¿Me pueden decir al menos si corre algún peligro? ¿Alguien quiere hacerle daño? El abogado mayor la miró con seriedad. No, señora, nadie quiere hacerle daño, todo lo contrario. Hizo una pausa. Estamos aquí para llevarlo de vuelta. Carmen frunció el ceño. ¿De vuelta? ¿De vuelta a dónde? A casa. Respuesta fue simple pero cargada de peso. Carmen sintió un escalofrío. Aquel anciano tenía un hogar, tenía personas buscándolo. Los abogados se alejaron un poco, pero permanecieron cerca. Los agentes de seguridad se posicionaron de manera discreta en los extremos de la calle, vigilando. Carmen intentó volver a su trabajo, pero le resultaba imposible concentrarse. Doña Manuela se acercó al puesto con los ojos como platos. Carmen, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esos hombres? No lo sé muy bien, susurró Carmen. Tiene que ver con el anciano al que alimento. Lo sabía, exclamó doña Manuela con dramatismo. Sabía que ese hombre era extraño. Apuesto a que es un delincuente. No lo es, la cortó Carmen con firmeza. Han dicho que solo quieren llevarlo de vuelta a su casa. ¿Casa? ¿Qué casa? Si no parece tener donde caerse muerto. Carmen no contestó. Ella tampoco lo entendía, pero algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrirlo. Los minutos pasaron lentos como horas. Las 2:10, las 2:05, las 2 en punto. Y entonces, apareció. El anciano venía caminando despacio por la acera, como de costumbre, con las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente gacha y paso lento. Pero al levantar la vista y ver las berlinas negras, los hombres de traje y la seguridad, se detuvo en seco en mitad de la acera. El abogado mayor dio un paso al frente con calma. No fue agresivo ni amenazante, sino sumamente respetuoso. Señor Álvaro Mendoza, dijo con voz firme pero suave, por favor, necesitamos hablar con usted. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Álvaro Mendoza. El anciano tenía un nombre, un apellido, una identidad. Álvaro miró a los abogados y luego a Carmen. Sus ojos reflejaban cansancio, pero no sorpresa. Era como si supiera que este momento llegaría, como si en el fondo lo hubiera estado esperando. Respiró hondo, dejando caer levemente los hombros, y dio unos pasos hacia adelante. «¿Habéis tardado?», dijo su voz ronca, rompiendo el silencio. El abogado asintió. «Lo sabemos, señor, pero al fin lo hemos encontrado. Su familia está desesperada». Álvaro cerró los ojos un instante. Al abrirlos, su mirada era distinta. No había miedo ni rabia, sino aceptación. «¿Familia?», repitió, como si midiera el peso de la palabra. Miró directamente a Carmen, inmóvil tras su mesa de trabajo. «Ella es la única familia que he tenido en los últimos meses». Carmen sintió que las lágrimas le escocían los ojos. El abogado prosiguió con respeto. «Señor, por favor, acompáñenos a hablar, solo a hablar. Obligado a nada, pero debe escuchar lo que tenemos que decirle». Álvaro asintió. Lentamente, y por primera vez, Carmen vio en él algo que nunca antes había detectado. No era temor a la violencia o al peligro, sino miedo a regresar. Álvaro permaneció de pie en la acera durante unos segundos que parecieron eternos.
El ruido de la calle continuaba a su alrededor, con el tráfico habitual de un lunes cualquiera en Madrid, pero en aquella esquina, el tiempo parecía haberse detenido. Los abogados esperaron pacientemente, sin presionarlo. Álvaro finalmente avanzó hacia ellos. Su rostro lucía cansado, pero sereno. No parecía un fugitivo, sino un hombre que había tomado una decisión difícil y sabía que, tarde o temprano, tendría que afrontar las consecuencias. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en encontrarme?, preguntó con voz ronca pero firme. El abogado mayor respondió respetuosamente: 4 meses, señor. Desde que se marchó de casa sin avisar a nadie. Su familia contrató a investigadores privados. Buscamos en hospitales, albergues y comisarías. Hace 2 semanas. Uno de los investigadores lo vio aquí, pero volvimos a perderle la pista. Hoy hemos podido confirmarlo gracias al testimonio de los comerciantes de la zona. Álvaro sonrió con amargura. 4 meses. 4 meses para darse cuenta de que no quería que me encontraran. Señor Álvaro, por favor, intervino el abogado más joven. Su hijo está desesperado, y su nuera también. No sabían si estaba vivo o vivo, le interrumpió Álvaro secamente. Como ven, estoy muy vivo. Miró a su alrededor, observando la calle, el puesto de Carmen y a la gente que contemplaba la escena, con indiscreta curiosidad. Luego fijó su mirada en Carmen, que seguía paralizada, detrás de sus ollas, aferrando el borde de la mesa con las manos. ¿Sabe ella quién soy?, preguntó Álvaro, señalando discretamente a Carmen. No, señor, no le hemos dicho nada. Solo le mostramos su foto y le preguntamos si lo conocía. Álvaro asintió despacio y se acercó al puesto. Los abogados se quedaron atrás, dándole espacio. Carmen lo miró con el corazón acelerado. Por primera vez en 3 meses, no sabía qué decir. Aquel hombre al que alimentaba a diario, al que creía un desamparado más de la vida, tenía abogados, seguridad, una familia buscándolo. Álvaro, articuló ella, probando el nombre. ¿Así es como se llama? Él esbozó una sonrisa triste pero sincera. Sí, Álvaro Mendoza. Pero si prefiere, puede seguir llamándome abuelo o señor. Me gustaba. Carmen sintió un nudo en la privalión garganta. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me dijo que había gente peraltoña buscándolo? Álvaro suspiró, apoyando las manos en el borde del puesto. Porque no quería ser encontrado. Necesitaba desaparecer. Necesitaba sentir lo que era. No ser nadie. No ser un nombre, un apellido, una empresa. Simplemente ser. Carmen frunció el ceño, confundida. ¿Una empresa? ¿De qué está hablando? Álvaro la contempló con aquellos ojos cansados que ella ya conocía también. Tengo, o tenía, ya no lo sé, una cadena de restaurantes. 32 establecimientos repartidos por toda la comunidad. Comida tradicional, asequible y de calidad. Es lo que construí a lo largo de toda mi vida. Carmen abrió los ojos con asombro. ¿Es usted dueño de restaurantes? Lo era. No sé si todavía. Lo soy, dijo Álvaro, encogiéndose de hombros. Hace 4 meses lo dejé todo. Abandoné la empresa, la casa, el dinero. Alquilé una pequeña habitación en un barrio humilde y viví con lo mínimo. Quería saber si todavía quedaba gente buena en este mundo. Gente que ayudara sin esperar nada a cambio. Gente que te mirara y viera a un ser humano, no una oportunidad de negocio. Hizo una pausa con los ojos empañados. Y te encontré a ti. Carmen sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Intentó limpiarse el rostro rápidamente, pero no pudo ocultar su emoción. Yo no lo sabía. Yo, solo. Usted. Tenía hambre. No iba a dejar que pasara hambre. Lo sé, dijo Álvaro con la voz entrecortada. Y fue precisamente por eso. Tú no sabías quién era yo. No sabías si tenía dinero o no. No sabías nada. Y aún así, me alimentaste todos los días, sin pedirme nada. Me recordaste por qué empecé todo esto en primer lugar. Álvaro miró a los abogados, que aguardaban a unos metros de distancia, y volvió a dirigirse a Carmen. Ahora tengo que regresar. Debo enfrentarme a mi hijo, explicarle todo y decidir qué hacer con el resto de mi vida. Se volvió hacia los abogados y asintió. El abogado mayor se aproximó. Señor Álvaro, ¿nos acompaña?
Podemos hablar en un lugar más reservado. Su hijo lo espera. Álvaro. Cerró los ojos un instante y asintió. De acuerdo, iré. Antes de marcharse, se giró una vez más hacia Carmen y le estrechó la mano. Ella la tomó, sintiendo su mano curtida y temblorosa. Gracias, dijo Álvaro con la voz rota por la emoción. No te imaginas lo que has hecho por mí. Solo le di de comer, respondió Carmen llorando. No, replicó Álvaro con firmeza. Me devolviste la fe. Soltó su mano, se dio la vuelta y caminó hacia los coches negros. Los abogados lo acompañaron con respeto. Los agentes de seguridad le abrieron la puerta trasera de una de las berlinas. Álvaro entró, la puerta se cerró y ambos vehículos se marcharon, perdiéndose en el tráfico de la ciudad. Carmen se quedó sola detrás de su puesto, con las manos temblorosas y el corazón desbocado. A su alrededor, los clientes comenzaron a murmurar, especulando sobre lo que acababa de ocurrir. Con todo, Carmen apenas los escuchaba. Solo podía pensar en una cosa. Aquel anciano al que había alimentado durante 3 meses era el dueño de una cadena entera de restaurantes, y ella era solo una vendedora, ambulante en una esquina de Madrid. ¿Por qué había elegido precisamente ese lugar para desaparecer? Y lo más importante, ¿qué había querido decir con me devolviste la fe? Carmen no lo sabía, pero presentía que aquella no sería la última vez que vería a Álvaro Mendoza. Carmen no pudo trabajar bien durante el resto del día. Tenía la mente confusa y le temblaban las manos al servir la comida. Doña Manuela insistió con sus preguntas, pero Carmen no tenía respuestas, ni ella misma asimilaba lo sucedido. A las 5 de la tarde, mientras recogía el puesto, una de las berlinas negras regresó. Carmen se quedó helada. La puerta trasera se abrió y bajó el abogado mayor. Caminó hacia ella con paso tranquilo, llevando una cartera de cuero bajo el brazo. Buenas tardes, doña Carmen, la saludó con educación. ¿Me permite unos minutos de su tiempo? Carmen asintió, todavía tensa. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Está bien, Álvaro? Sí, está perfectamente. Me ha pedido que venga a hablar con usted. El abogado señaló un banco de piedra cercano. ¿Nos sentamos? Se dirigieron al banco. Carmen se sentó nerviosa en el borde. El abogado se acomodó a su lado, abrió la cartera y extrajo unos documentos. Mi nombre es Alberto Méndez. Soy el abogado de la familia Mendoza desde hace más de 20 años, comenzó. Necesito explicarle algunas cosas sobre Álvaro. Y el señor Méndez se lo contó todo. Álvaro Mendoza no era un empresario cualquiera, era el fundador del Grupo Mendoza, una red de 32 restaurantes tradicionales en toda la comunidad, con más de 800 empleados y miles de menús servidos al día. Había empezado desde abajo, proveniente de una familia muy humilde, trabajando como ayudante de cocina. Con gran esfuerzo, abrió su primer local hace 35 años, siempre enfocado en ofrecer comida casera, de calidad y asequible para los trabajadores. Sin embargo, 4 meses atrás, todo se desmoronó. Mateo, su hijo, había asumido la dirección de la empresa 2 años antes y empezó a presionar a su bleca padre. Quería transformar los restaurantes populares en locales sofisticados, subir los precios y enfocarse únicamente en obtener mayores márgenes de. Álvaro se negó en redondo. Aquello traicionaba los principios por los que había luchado toda su vida. La discusión fue durísima. Mateo le dijo a su padre que estaba viejo y que era demasiado sentimental. Álvaro le respondió que su hijo había perdido la esencia y se había convertido en un empresario frío. Al día siguiente, Álvaro desapareció. No se llevó tarjetas de crédito, móvil, ni documentos, solo la ropa que llevaba puesta y algo de dinero en efectivo. Alquiló una habitación sencilla en un barrio obrero y pasó meses viviendo con lo que mínimo para comprobar si aún existía la bondad genuina en el mundo. Y fue en aquella esquina de Madrid donde encontró a Carmen. Álvaro nos lo ha contado todo hoy, prosiguió don Alberto. Dijo que usted le devolvió la fe, que le recordó por qué había fundado su empresa. Carmen sintió que las lágrimas brotaban de nuevo. Yo solo tenía hambre. Exactamente, sonrió el abogado.
Usted no sabía quién era él. No le hizo preguntas. Solo vio a un subhumano con hambre y decidió alimentarlo a diario durante 3 meses. El señor Méndez hizo una pausa y miró fijamente a Carmen. Álvaro ha regresado hoy a su casa y ha hablado con su hijo. Aún tienen mucho que resolver, pero ya han dado el primer paso. Y él me ha pedido expresamente que viniera a hacerle una propuesta. Carmen se secó las lágrimas. ¿Una propuesta sobre qué? El abogado extrajo un documento y se lo extendió. Sobre esto, Carmen cogió el papel con manos trémulas. Sus ojos recorrieron las líneas llenas de términos jurídicos, cláusulas y cifras que apenas comprendía. ¿Qué es esto? Es una propuesta. ¿Formal? Doña Carmen, explicó pacientemente don Alberto. Álvaro va a reestructurar el Grupo Mendoza. Asumirá de nuevo el control para devolver la empresa a su propósito original, comida buena, asequible y humana. Y quiere que Fina, usted forme parte de ello. Carmen frunció el ceño, incrédula. ¿Yo? ¿Cómo? Quiere transformar su puesto de comida en el primer restaurante de esta nueva etapa del Grupo Mendoza, justo aquí, en esta misma esquina. Un restaurante de comida casera, sencillo y acogedor. Y quiere que usted sea la gerente. Pero hay más. Quiere que sea su socia con una participación del 10% de las Capiño acciones. Carmen sintió que el mundo daba vueltas. ¿Socia? ¿Yo? Sí, señora. Álvaro. Dice que usted tiene el corazón en su sitio, que nunca ha olvidado lo que significa servir con el alma, y que para reconstruir los valores de la empresa, necesita a su lado a personas como usted. Carmen miró el documento en sus ponisa manos, luego al abogado, después al puesto de comida que había montado cada mañana, durante años, y finalmente, alzó la vista al cielo. ¿Esto es real?, susurró. Totalmente real, doña Carmen, respondió el abogado con una sonrisa. Álvaro me pidió que le transmitiera este mensaje. Tú me alimentaste cuando estaba roto por dentro. Ahora, yo quiero alimentar tus sueños. Carmen rompió a llorar, y por primera vez en muchos años, fueron lágrimas de absoluta felicidad. Carmen no pudo pegar ojo aquella noche. Permaneció desvelada hasta la madrugada, mirando al techo de la modesta habitación que compartía con sus 2 hijos. El documento de don Alberto descansaba sobre la mesilla de noche, cuidadosamente doblado. 10% de participación. Gerente. Socia. Le costaba creerlo. Parecía una historia de película, algo irreal, pero allí estaba su nombre, escrito en papel oficial, Carmen Ortiz Santos. A la mañana siguiente, se levantó, más temprano de lo habitual. Se duchó, se puso su mejor ropa, unos vaqueros limpios y una blusa blanca sencilla, y cogió el autobús. El abogado le había facilitado la dirección de la sede central del Grupo Mendoza, situada en el centro de Madrid, en un moderno edificio de oficinas. Carmen nunca había estado en un lugar así. El vestíbulo era inmenso, con suelos de mármol brillante, un aire acondicionado frío y guardias de seguridad uniformados en la entrada. Temblaron las piernas y estuvo a punto de dar la vuelta, pero recordó el rostro de Álvaro, su mirada cansada y la profunda gratitud de su despedida. Respiró hondo y entró. La recepcionista, una mujer de vestir impecable y maquillaje perfecto, levantó la mirada de la pantalla de su ordenador y la observó de arriba a abajo con un gesto frío y despectivo. ¿Desea algo?, preguntó con un tono que dejaba claro que consideraba que Carmen no pintaba nada allí. Buenos días, tengo una reunión con don Alberto Méndez. La recepcionista frunció el ceño con ironía. ¿Una reunión? ¿Está segura? Sí. Él me pidió que viniera hoy por la mañana. La empleada suspiró con impaciencia y consultó el sistema. Nombre: Carmen Ortiz Santos. Buscó durante unos segundos, y al encontrarlo, su expresión mudó de la molestia a la sorpresa, y luego a un disimulado desdén. Ah, usted es la del puesto callejero. Carmen sintió que el rostro le ardía. Soy vendedora de Primona. Comida. Sí. Antes de que la recepcionista pudiera replicar, un hombre con un traje gris de diseño salió de un despacho contiguo. Era un ejecutivo joven, con el pelo engominado, corbata cara y una actitud arrogante. Se detuvo al ver a
Carmen y miró a la recepcionista. ¿Quién es ella? Es la invitada de don Alberto, respondió la recepcionista con tono burlón. El hombre miró a Carmen, con desprecio. ¿Viene a hacer alguna entrega?, preguntó directamente. No, tengo una reunión. Él soltó una risita sarcástica. ¿Una reunión aquí? Mire, señora, las reuniones aquí son para ejecutivos. Si viene a traer mercancía, es por la puerta de servicio, en la parte de atrás. Esta es la entrada principal. Carmen tragó saliva, sintiendo que la humillación le quemaba el pecho. No vengo a entregar nada. Me ha citado don Alberto. El ejecutivo puso los ojos en blanco. Muy bien. Siéntese allí y espere, dijo, señalando un sofá en una esquina apartada. Y la próxima vez, use la entrada del personal, por favor. Esto es la recepción principal. Carmen, conteniendo la rabia y la vergüenza, caminó hacia el sofá y se sentó en el borde, con las manos juntas. La recepcionista, el ejecutivo intercambiaron risitas y miradas de burla. Carmen se quedó allí, sintiéndose diminuta, hasta que las puertas del ascensor se abrieron y salieron don Alberto y Álvaro. Carmen, exclamó el abogado sonriente. Disculpe la demora. Carmen se levantó de inmediato. El ejecutivo y la recepcionista se quedaron de piedra. Álvaro se acercó a Carmen y le estrechó la mano con calidez. Buenos días, Carmen. ¿Lista para cambiar tu vida? Carmen sonrió de medio lado, aún nerviosa. Eso creo. Don Alberto se volvió entonces hacia el ejecutivo de traje gris, que se había puesto completamente pálido. Roberto, ella es doña Carmen, la nueva socia del Grupo Mendoza, declaró con voz firme, severa, y la próxima vez que llegue una invitada mía, la trata con el debido respeto. ¿Ha quedado claro? El hombre balbuceó. Yo, lo siento, don Alberto, no lo sabía. Debería saberlo, zanjó Álvaro, mirándolo con seria desaprobación. El respeto no depende de la ropa que uno vista. Álvaro hizo un gesto amable a Carmen. Acompáñanos, por favor. Ella asintió y los tres subieron al ascensor, dejando atrás a una recepcionista y a un ejecutivo. Abochornados. Una vez en el despacho de reuniones del piso superior, Carmen se encontró con Mateo, el hijo de Álvaro, que ya estaba sentado a la mesa. Lucía un traje impecable y mantenía una expresión seria y distante. Al entrar Carmen, la posica, observó con frialdad y no se levantó a saludar. Álvaro, en cambio, se mostró muy afectuoso. Carmen, gracias por venir. Siéntate, por favor. Ella tomó asiento, cohibida por el lujo de la sala. Mateo rompió el silencio dirigiéndose a su padre en tono escéptico. ¿Es ella? Sí, es ella, afirmó Álvaro con firmeza. Mateo se recostó en su silla y se cruzó de brazos. Papá, con todo el respeto, estamos hablando de una participación en una empresa multimillonaria. ¿Esta señora experiencia en gestión de negocios, finanzas o contratos? Carmen sintió que el estómago se le encogía. Yo no. Solo vendo comida casera en la calle. Mateo suspiró con impaciencia y miró a su padre. ¿Lo ves? Entiendo que tengas un vínculo emocional con ella por lo que hizo. Pero esto es un negocio, no una obra de caridad. No podemos regalar acciones por mera gratitud. Álvaro golpeó la mesa con la mano, provocando un ruido sordo que sobresaltó a todos. ¿Vínculo emocional? ¿Regalar por gratitud?, exclamó con voz firme, cortante. Fue precisamente la intuición y el corazón lo que levantó este imperio, Mateo. ¿O es que ya has olvidado que yo empecé vendiendo bocadillos, guisos en un puesto idéntico al de ella? Mateo guardó silencio. Álvaro se levantó y continuó señalándolo. Te has convertido justo en lo que temía, empresario frío, que solo ve números y olvida que, antes del beneficio, nuestra misión es alimentar y servir a las personas. Esta mujer me alimentó a diario, cuando yo no era nadie para ella. No sabía quién era yo, ni buscaba nada a cambio. ¿Eres capaz de entender el inmenso valor de eso? Si lo entendieras, no. La estarías tratando con esa condescendencia. Don Alberto intervino para apaciguar los ánimos. Señor Mateo, la propuesta de su padre no es un mero impulso emocional, es una estrategia brillante. Doña
Carmen aporta la autenticidad y el factor humano que el Grupo Mendoza ha ido perdiendo, algo que los clientes demandan hoy más que nunca. Mateo respiró hondo, miró a Carmen con una expresión más suavizada y finalmente cedió. De acuerdo. Confiaré en tu criterio, papá, pero quiero ver resultados. Los verás, aseguró Álvaro, volviéndose hacia Carmen con una sonrisa reconfortante. Carmen, esto es una sociedad real, no es caridad. Sé que no tienes experiencia en grandes despachos, pero tienes lo más importante, sabes tratar a la gente y cocinas con el alma. De la gestión y la infraestructura nos encargamos nosotros. Tú pon tu esencia. Don Alberto extendió los contratos sobre la mesa. Carmen miró las páginas, sintiendo que las letras se emborronaban ante sus ojos húmedos. Y sí, ¿fracaso? No lo harás, le aseguró Álvaro con absoluta convicción. Porque harás lo que siempre has hecho, cuidar de las personas, y eso nunca falla. Carmen contempló a los presentes, vio la mirada sincera de Álvaro, el asentimiento respetuoso de Mateo y la sonrisa de don Alberto. Con mano temblorosa, cogió el bolígrafo y firmó el documento que transformaría su destino. Para siempre. Los 3 meses siguientes transcurrieron como un torbellino. Carmen recordaba perfectamente el día en que comenzaron las obras en su esquina habitual. Llegaron camiones, operarios, arquitectos y andamios. Durante la reforma, Carmen continuó vendiendo sus fiambreras de comida en una ubicación provisional, cercana. Álvaro la visitaba casi todas las semanas para supervisar los avances, a menudo acompañado de Mateo, quien ahora se mostraba mucho más dispuesto a escuchar y aprender. Finalmente, el restaurante estuvo listo. No era un local lujoso, pero desprendía una calidez maravillosa. Paredes de tonos claros, mesas de madera rústica, detalles de cerámica tradicional y plantas en los ventanales. En la fachada destacaba un gran rótulo de madera tallada, Casa Carmen, comida, con alma, y debajo, en letras más pequeñas, Grupo Mendoza. Carmen no pudo contener las lágrimas al verlo. Era el sueño de su vida hecho realidad. Para la inauguración del local, Carmen contrató a 3 antiguos vendedores, ambulantes del barrio que conocían bien la dureza de la calle y el valor de una oportunidad. Doña Juana, que vendía empanadas, el señor Manuel, que regentaba una humilde puesto de castañas, y Raquel, una joven de 23 años que preparaba zumos naturales. El día de la apertura, la esquina se llenó por completo. Clientes de siempre, vecinos, e incluso doña Manuela y el señor Joaquín acudieron a felicitarla. El local estaba a rebosar cuando Carmen tomó la presentario palabra para inaugurar el restaurante. La emoción la embargó. Este lugar existe, gracias a un hombre humilde al que decidí alimentar cuando nadie le prestaba atención. Él me enseñó que la bondad y la dignidad valen más que cualquier fortuna. En este restaurante, todo el mundo será bienvenido y tratado con respeto. Los aplausos inundaron la sala. Álvaro también habló ante los presentes. Este no es un local más del Grupo Mendoza. Este restaurante es el nuevo corazón de nuestra empresa. Carmen me devolvió la fe cuando yo estaba perdido, y hoy estamos devolviendo la verdadera esencia a nuestro negocio. La noticia del restaurante de la mujer que había alimentado gratis a un dosa millonario, sin saberlo, se difundió rápidamente por los periódicos locales y las redes sociales. Las colas para comer en Casa Carmen eran inmensas todos los días. Carmen trabajaba incansablemente, manteniendo siempre su misma sonrisa y el trato cariñoso hacia cada cliente. Álvaro la visitaba con frecuencia, sentándose en una mesa de la esquina para contemplar con orgullo cómo el negocio prosperaba manteniendo intacta su alma. En una de esas visitas, Mateo se acercó a ella para pedirle disculpas sinceramente por su actitud inicial. Me equivoqué contigo, Carmen. Me has demostrado que los números no lo son todo y que la calidad humana es el pilar más fuerte de cualquier empresa. Carmen aceptó sus disculpas con un cálido apretón de manos, sabiendo que el cambio en Mateo era real. 6 meses después, Carmen recibió una llamada de don Alberto, citándola en la oficina central. Al llegar, se encontró con una reunión formal en la que
participaban Álvaro, Mateo y otros directivos del grupo. El éxito de Casa Carmen había sido tan rotundo que Álvaro había tomado una gran decisión. «Queremos expandir este concepto, Carmen», anunció Álvaro emocionado. «El Grupo Mendoza va a inaugurar 12 nuevos restaurantes bajo el sello Comida con Alma en los próximos 2 años. Y quiero que seas socia con un 10% de participación en cada uno de ellos. No tendrás que gestionarlos directamente, pero supervisarás que mantengan la misma esencia, el amor y el respeto que tú le pones a tu cocina». Carmen, abrumada por la generosidad y el reconocimiento, firmó los nuevos contratos entre lágrimas de gratitud. 2 semanas después, se inauguró el segundo restaurante de la nueva línea en un barrio obrero de la periferia de Madrid. Al subir al escenario para hablar, Carmen se dirigió con sencillez a la multitud. «Todo esto empezó porque compartí un plato de comida con alguien que lo necesitaba, siguiendo lo que mi madre siempre me enseñó. La bondad siempre merece la pena, a veces tarda, pero siempre regresa y transforma vidas». El público estalló en aplausos, y Álvaro, en primera fila, se puso en pie visiblemente conmovido. Aquella noche, al regresar a su casa y ver dormir a sus hijos, Carmen contempló las luces de la ciudad a través de la ventana. Sabía que en alguna esquina de Madrid habría otra persona, luchando por salir adelante, y sonrió al pensar que, gracias a su andadura, ahora tenía la oportunidad de hacer que esa lucha fuera un poco más llevadera, un plato de comida a la vez. Si la conmovedora historia de Carmen y don Álvaro te ha tocado el corazón, deja tu apoyo. Comparte esta experiencia con alguien que todavía dude del valor de la generosidad. Y cuéntanos abajo, ¿habrías actuado igual que Carmen o habrías pasado de largo, en la prisa del día a día, sin percibir la necesidad de los demás?